entre convertirse en un ícono musical de los años 90, siendo la artista más premiada de todos los tiempos, y dejar una enorme huella también en el mundo del cine y la moda. La diva del pop, para salir del gueto y lograr su inigualable éxito, pasaría por traumáticos episodios durante toda su vida, los cuales en medio de la fama y el dinero terminarían hundiendo su carrera más tarde. Ha habido varias veces en las que el demonio ha intentado atraparme, pero nunca lo consigue. Sería una de las frases con la que Whitney Houston describiría los muchos traumas que pudieron haberla llevado a un triste final desde su infancia, pero que demostraría durante años seguir superando. No obstante, su declive parecía inevitable, y pese a haberse convertido en una de las cantantes más exitosas de los 80 y 90, su triste infancia en la cual fue víctima de abuso y se vería expuesta al consumo de sustancias ilícitas incluso antes de cumplir los 15 años, sería el inicio de un ciclo de autodestrucción del que ni siquiera la música la pudo salvar. Pues por el contrario, ya en el medio, convertida en una estrella tras casarse con el rapero Bobby Brown, su carrera comenzaría a pender de un hilo cuando el consumo de sustancias pasó a ser una adicción, pues su esposo disfrutaba igualmente de estas, y juntos se convirtieron en una bomba de tiempo para ambos. El mismo Brown afirmaría años después que nunca hubo un momento de normalidad. En medio de la fama y los excesos, su relación sería un nuevo detonante para Whitney, quien tras superar su infancia y adolescencia en una familia disfuncional, llegaría a un matrimonio en el que se convertiría en objeto de maltratos. Se dice que Brown en una ocasión hasta llegó a amenazarla con una botella rota en la mano, con quitarle la vida si de alguna forma Whitney intentaba alejarlo de su hija, pues esta siempre fue la excusa para que la cantante le pidiera a su esposo el mantenerse sobrio. No obstante, pese a que ella misma visitaba clínicas de desintoxicación, psicólogos y hasta psiquiatras, la cantante también era un peligro más que para su esposo, para su pequeña hija Bobby Christina, quien crecería en medio de los gritos, los golpes de su padre a su mamá y los cócteles de sustancias ilegales que ella misma terminaría consumiendo a espaldas de sus papás. Así, tras ocupar posicionarse como una de las reinas del pop, rival de figuras como Madonna, Prince y Michael Jackson, llamada por muchos como La Voz, un apodo que solo había conseguido Frank Sinatra años atrás, encantando a todo el mundo con su talento. Sería esa tormentosa vida privada la que le fue deshaciendo su imagen de estrella, también ante la vista de todo su público. Si bien seguía siendo una artista muy joven, con un entonces presente exitoso, pero con un futuro prometedor, al mejor estilo de otras estrellas como Stevie Wonder y Aretha Franklin, la realidad que desde los 90 comenzaba a predecir sus últimos días era de una estrella que parecía no tenía nada más que dar, pues su don se había disuelto entre el alcohol, las sustancias y su actitud de casi abandono consigo misma. Hasta en 3 ocasiones tuvo que ser internada de urgencias por sobredosis, una de ellas cuando ocurriría incluso durante la grabación de la banda de sonido de Esperando un Respiro, filme en el que fue protagonista. Episodios que nuevamente la obligaron a visitar centros de rehabilitación y a someterse a tratamientos, pero todos fracasarían, pues durante más de una década su carrera no volvería a retomar el éxito que todos recordaban. Y aunque su tormentoso matrimonio acabaría, del cual mucho se dijo que fue el causante de su declive debido a que durante sus años de casados, este no solo fue encarcelado en múltiples ocasiones y fue visto cometiendo adulterio, sino que además sería el principal proveedor de los excesos que Whitney fue añadiendo a su historial. Dicho esto, todo apuntaría a que el problema radicaba en ella misma, cuando incluso tras el divorcio continuaron los incumplimientos de presentaciones, los discos para muchos, mediocres y hasta entrevistas erráticas y desafiantes que dejaban ver a una Whitney totalmente rendida ante este demonio que ella misma había mencionado años atrás. Todo llegaría hasta el punto en el que, más allá de admitir sus excesos y adicciones, hasta presumió ante la reconocida periodista Diane Sawyer de no consumir sustancias que, aunque eran populares, ella las consideraba de pobres, dando a entender que podía llegar a ser selectiva con su propio veneno. Sumado a esto, la prensa también formaría parte de toda su triste historia como principales críticos de episodios como la suspensión de su aparición en los Oscars y decenas de conciertos cancelados. Además, también publicarían vergonzosas fotos no solo de la cantante en sus peores estados, sino incluso de la intimidad de su hogar, en el que se podía ver la decadencia en la que vivía, con platos llenos de restos de sustancias y suciedad en cada rincón. Aún así, la maquinaria a su alrededor intentó ocultar todo esto y sacar a flote su carrera, organizándole una última gira de la que apenas pudo cumplir con algunos shows, y en la que su lamentable estado comenzó a dar alarmas de lo que estaba por ocurrir. Su voz parecía un graznido triste y ronco, desafinaba como nunca antes. Pese a ello, en el 2011, Whitney tendría una última oportunidad cuando obtuvo el papel en la película Sparkle, un remake de la película homónima de 1976, la cual además era su favorita desde niña.
pero nada estaría más alejado de poder retomar realmente su carrera, pues pocas semanas después de terminar la grabación y antes de su estreno, la diva del pop tenía pautado presentarse en los Grammy el 11 de febrero de 2012. Ahora, aunque todo marcharía bien, 2 días antes, cuando se reunió con las cantantes Brandy Norwood y Monica Arnold, además de su productor Cliff Davis, para realizar los ensayos previos a la ceremonia, ella misma aseguraría después de aparecer con el cabello mojado a tempranas horas de la mañana, que había estado nadando en la piscina del hotel, declarando: «Voy a recuperar mis pulmones, voy a ponerme en forma, voy a volver entera». Momento que el director musical Ricky Minor recordaría debido al brillo que asegura haber visto en Whitney esa noche, como si finalmente hubiese retomado todo el ánimo que necesitaba para seguir con su carrera. Una pequeña prueba de esto pudo haber sido la presentación que dio esa misma noche del 9 de febrero en el Club True Hollywood, al que asistiría para una fiesta y donde cantó junto a Kelly Price la canción Jesus Loves Me. A pesar de ello, esa misma noche la cantante volvería a sus viejas andanzas, y la prensa una vez más fue testigo de todo esto, publicando lo desmejorada que se había visto a Whitney sobre el escenario y cómo sus excesos seguían siendo parte de su día a día. Una nueva ola de críticas que la llevaría a querer desahogarse con las pocas personas en las que confiaba, entre ellos Minor, quien asegura no pudo atender una extraña llamada de Whitney en horas de la madrugada del 10 de febrero. Por otra parte, trascendería que antes de despedirse de sus amistades la noche anterior, la cantante habría dicho la frase «Jesús me ama y yo me voy a ver con Jesús», siendo posiblemente este el momento exacto en el que todos sus planes cercanos se vendrían abajo, pese a que todo se sabría el mismo día del esperado evento. Esto después de que Whitney desayunara con su hija Bobby, para después retirarse a la suite 434 del Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, donde le pediría a su guardaespaldas, Ray Watson, que le pusiera música mientras ella se daba un baño para comenzar a prepararse para los premios. Incluso se llevó un sándwich de pavo y algunos chiles jalapeños al baño con ella, junto con aceite de oliva para agregar al agua, lo que indicaría que sería una larga espera para Watson y la asistente personal de la cantante Mary Jones, pues ambos se quedarían en la habitación para después iniciar los preparativos. Pero esto jamás ocurriría, pues aunque parte de la espera se trató de Whitney llamando a algunos de sus familiares desde el baño, entre ellos a su madre, a quien inusualmente le recordaría lo mucho que la amaba. Una vez que reinó el silencio y la espera comenzaba a hacerse eterna, un agua casi hirviendo comenzaría a salir del baño. Esta sería la señal de alarma, por lo que Watson y Jones no dudaron en entrar, encontrándose con la triste escena que impactaría a todo el mundo. Cuando abrieron la puerta verían a Whitney sumergida boca abajo en la bañera, inconsciente. De inmediato Jones llamó a emergencias y a los pocos minutos llegarían paramédicos que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 20 minutos, pero sin ningún resultado. Whitney Houston había perdido la vida alrededor de las 3 de la tarde de ese 11 de febrero de 2012 a sus 48 años. La noticia en cuestión de minutos recorrería el mundo. Pero a pesar del impacto, la fiesta anual previa a los Grammy, la cual casualmente había organizado Davis, su representante, igualmente se llevó a cabo, pues aunque esta se convirtió en una especie de tributo a ella, pero muchos repudiaron el acto, pues inevitablemente este ocurría mientras el cuerpo de quien habría sido parte del show era trasladado por los forenses. A las horas, el caso se catalogó como un fallecimiento por causas desconocidas, lo que daría inicio a múltiples teorías al respecto, mientras algunos especulaban con la idea de que ésta atentara contra su bienestar. Incluso medios llegaron a señalar que se sospechaba en la policía que Whitney se había quedado dormida por los efectos de un calmante y la mezcla que hizo con el alcohol, pues sus allegados confirmaron que la cantante solía consumir Xanax para controlar la ansiedad antes de dar un show. Dicho todo esto, aunque se sabía que la policía había encontrado restos de sustancias en cada metro de la habitación, incluida metanfetaminas, calmantes, relajantes musculares, un polvo blanco y hasta una cuchara quemada con una sustancia cristalina, lo cual daba a entender las posibles causas de su fallecimiento. No se dio un informe oficial para entonces, así que la reina del pop sería despedida en medio de especulaciones. La primera despedida ocurriría en la entrega de los Grammy, la cual tampoco fue cancelada, pese a que también naturalmente se vería oscurecida por un ambiente de luto en el que la actriz y cantante Jennifer Hudson interpretó la icónica I Will Always Love You, de quien fue su ídolo. Después, el 18 de febrero, aunque se creyó que podría tratarse de un homenaje público, la familia de Whitney decidió organizar un funeral estrictamente privado en la iglesia donde comenzó su carrera, el Templo Bautista New Hope de Newark, New Jersey.
Ahí donde desde temprano la policía desplegó un amplio operativo que cerraría las calles aledañas para resguardar al coche fúnebre dorado que trasladaba los restos de Whitney, a su familia y al resto de los invitados, de la multitud de personas que, pese a la privacidad que pidió la familia, se darían cita en los alrededores con pancartas, flores, globos, peluches y fotografías que solo buscaban rendirle tributo a una de las cantantes más queridas de la comunidad afroamericana. Un evento que igualmente la familia permitió que fuese televisado, pese a estar prohibido el ingreso de la prensa. Asimismo, se creería que la presencia de Bobby Brown también estaría prohibida, pero sorprendentemente este haría acto de presencia, presuntamente para apoyar a su hija Bobby, quien, según cercanos a la familia, seguía en estado de shock desde la pérdida de su madre. No obstante, para mayor sorpresa de todos, el ex esposo de la cantante abandonaría la iglesia momentos antes de que se diera comienzo al funeral, después de que presuntamente la familia de la cantante le reclamara por haber llevado a casi 10 personas bajo su responsabilidad, cuando se habían limitado a todos los invitados a llevar un máximo de 2 acompañantes. Por otro lado, según diarios locales, la razón es que el rapero sería echado del acto por agentes de seguridad, después de que comenzara a gritar e incluso a agredir a algunos de los invitados mientras intentaba zafarse de las manos de los organizadores, cuando estos le impidieron sentarse junto a su hija, quien se encontraba tan quebrantada que tuvieron que retirarla del lugar durante unos minutos hasta que Brown terminó yéndose por sus propios medios. Pese a ello, se dio inicio a la ceremonia a la que asistirían figuras del mundo del espectáculo, pero además personajes muy cercanos a la cantante como lo fueron Oprah Winfrey, Mariah Carey, Mary J. Blige, Jay-Z, Beyoncé, Elton John y Kevin Costner, quien daría un sentido discurso, así como también acudieron a cantar en su honor Stevie Wonder y Alicia Keys. Sin duda la más afectada sería su hija Bobby, quien nunca dejó de llorar, aunque intentaba ocultar su desconsuelo con unos lentes oscuros, y Cissy Houston, la madre de la cantante, quien no apartaba la vista del ataúd que fue delicadamente decorado con flores blancas y violetas, esas que según algunos de los presentes parecían comenzar a marchitarse lentamente, cuando el ataúd fue retirado de la vista pública para más tarde ser trasladado al cementerio Fairview en Westfield, donde finalmente al día siguiente, la célebre cantante fue sepultada junto a la tumba de su padre. Esto en un acto que sí fue totalmente privado y en el que de nuevo su hija sería la protagonista, pues de acuerdo con declaraciones de su familia, ese día marcaría el resto de la vida de la pequeña Bobby Brown, cuya situación se agravaría desde ese día, entrando en una crisis de la que nunca lograría recuperarse. Y es que a la ya terrible pérdida de su madre se sumaría el tener que afrontar el informe forense, que se daría a conocer apenas el 22 de marzo de 2012, en el que se pondría al descubierto el gran deterioro que desde hacía años sufría Whitney. Según la cantante no solo padecía de una enfermedad cardíaca agravada por el consumo de sustancias, sino que hasta tenía su nariz perforada, con el tabique desviado debido a la inhalación crónica, también de sustancias, y a su dentadura le faltaban 11 dientes delanteros, lo cual ocultaba con una prótesis dental maxilar. En estas condiciones se confirmaría que Whitney Houston sería víctima de un ahogamiento accidental que se produjo debido al consumo de sustancias, lo cual la hizo sufrir un fallo cardíaco. Además, al momento de fallecer, su cuerpo habría alcanzado una temperatura de 66 grados, según la estimación científica, lo que le quemó la piel de su espalda y provocó a su vez que se bloqueara una de sus arterias. Ahora, si bien para entonces comenzaría a aceptarse con otros ojos su triste partida, la historia de la cantante no había culminado, pues su adiós continuaba reflejado en la joven heredera Bobby Brown, quien tuvo que ser admitida en el Hospital Cedar Sinai de Los Ángeles después de sufrir un colapso emocional debido a todo lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, ante la atenta mirada de su familia, en octubre de ese año, Bobby anunciaría su compromiso con Nick Gordon, quien había vivido con ella y su mamá desde sus 12 años, convirtiéndose en una especie de hijo adoptivo de la cantante y a quien la misma Bobby alguna vez describió como su hermano mayor. Por lo que era de esperarse que los medios e incluso la familia criticara duramente la unión, pues hasta su abuela Cissy calificó esta como una relación incestuosa. Pero lo peor estaba por venir, pues los siguientes años los titulares no solo criticaban su matrimonio, el cual ocurría en el 2014, sino que a todo el escándalo se sumaría la radical pérdida de peso de Bobby y la mala relación que comenzó a tener con su entorno familiar, lo que presuntamente sería producto de sus propias adicciones, pues junto a Gordon, la hija de Whitney, se convertiría en una triste copia de su madre abusando de todo tipo de sustancias y siendo encontrada inconsciente en varias ocasiones. Así la joven se convertiría en la protagonista de su propia tragedia,
cuando en enero de 2015 la tuvieron que someter a un coma inducido presuntamente después de sufrir una sobredosis, hasta que dio su último aliento el 26 de julio de 2015, con tan solo 22 años. Otra triste pérdida para los Houston, quienes llegaron a acusar a Bobby Brown del deterioro que sufrió su hija. Incluso algunos admiradores de la fallecida cantante lo señalaron de haber sido el responsable, tanto de las adicciones de Whitney como de su propia hija. Ante esto, Bobby saldría a su defensa y en lugar de asumir algún tipo de responsabilidad, acusaría a Gordon no solo de acercar a su hija a las sustancias, sino que incluso se refirió a él como el proveedor principal de su ex esposa. Pero para sumar aún más tragedias a toda esta historia, este joven también fallecería en el 2020, cuando fue hallado en el Hotel Sheraton en el suburbio de Maitland, cerca de Orlando, como si de una maldición se tratara. A todas estas, la partida de Houston continuaría dando de qué hablar, incluso hasta el 2021, cuando el detective privado Paul Hubel afirmó que la cantante pudo haber fallecido como víctima de un homicidio y no por un accidente, pues según investigadores, su caso sigue estando envuelto en el misterio, pero más grave aún, en errores de investigaciones previas que podrían estar ocultando la verdad de los hechos, cerrándose el caso gracias a un encubrimiento. Es por esto por lo que desde entonces un grupo de investigadores exigen que se reabra el caso y solicitan la exhumación de sus restos, así como también el poder realizar nuevas pruebas en el baño del hotel de Los Ángeles, donde fue encontrada sin vida, según ellos, con heridas que demostrarían cómo Whitney habría luchado por su vida. De hecho, basándose en el informe oficial, estos investigadores incluso manejan la teoría de que la cantante pudo haber sido arrojada al agua hirviendo de la bañera, siendo retenida en ella hasta ahogarse. Sin embargo, hasta el día de hoy el misterio se mantiene, pues las autoridades no han dado autorización de que el caso sea reabierto. Pero es precisamente por incógnitas como esta que se hace necesario repasar no solo esos últimos días de la cantante, sino también todos esos momentos de su vida que así como la consagrarían como una estrella mundial y una de las voces más recordadas de la industria musical, también acercarían a este trágico final que para muchos llegaría muy pronto, pero que a la vez era inevitable. 3 en Newark, Nueva Jersey, en el seno de una familia clase media, creciendo en el gueto y sufriendo los disturbios raciales que azotaban a todo el barrio a finales de la década de los 60. Era la menor de 3 hermanos y la única niña. Por esto se convertiría en la favorita de su padre John, aunque fue su mamá, Cissy Houston, de quien heredaría su pasión por la música, quien llegó a ser corista de cantantes como Aretha Franklin, quien era madrina de Whitney y hasta perteneció a las coristas de Elvis Presley y de Jimi Hendrix. No obstante, debido a la ausencia de su madre, quien se iba de gira constantemente, Whitney junto a sus hermanos tuvieron que quedarse en casa de familiares, época en la que la pequeña Nippy, como la llamaban sus familiares, fue abusada por su prima Didi Warnick, una cantante consumada y 18 años mayor que ella. Pese a ello, de esto solo sería testigo uno de sus hermanos, Gary, quien sufrió el mismo abuso y no fue hasta años más tarde que Whitney lo confesaría. De tal forma, su infancia continuó su curso y aunque desde un principio buscó refugio en la música, uniéndose al coro de la iglesia en la que su mamá era directora musical, en medio de bares que frecuentaban sus padres, los disturbios raciales y los abusos, la pequeña Nippy con solo 14 años probaría por primera vez las sustancias ilícitas. Así, inocente y muy joven, iniciaría su inalcanzable lucha contra las sustancias, misma en la que ya se encontraba cuando una noche acompañó a su madre en su actuación en un local de jazz en Manhattan, donde Whitney se le uniría en el escenario, y fue entonces cuando sería descubierta por Cliff Davis, fundador de Arista Records. Para entonces acababa de cumplir sus 17 años, y por este motivo su padre, quien era jefe de planificación de la administración de Ken Gibson, el primer alcalde negro de Newark, dejaría su cargo en medio de rumores de una profunda corrupción urbanística en la que John participaba, para hacerse cargo de la administración financiera de Whitney, poniéndose al frente de sus negocios, dirigiendo las cuentas y cerrando contratos. Y es que tan solo con su impresionante voz, a sus 22 años alcanzaría el número 1 con hasta 3 sencillos de su primer disco y el segundo, Whitney, la convirtió en la primera artista femenina en debutar en el primer puesto de los Estados Unidos, un éxito que la llevó a renovar su contrato con Arista
por $100 millones, el contrato discográfico más grande en la historia de la música para la época y con el que continuó vendiendo millones de álbumes, dando conciertos por todo el mundo y apareciendo continuamente en programas de televisión. Pero mientras acumulaba todo tipo de éxitos, también comenzaría a ser criticada por un sector de la comunidad negra, porque consideraban que había traicionado a la música propia de su raza como el jazz, el soul o el gospel, ya que muchas de sus canciones sonaban mucho más pop, llegando a ser considerada como la negra que hacía canciones de blancos. A su vez, cuando sí interpretaba géneros de la comunidad afrodescendiente, llegaron a acusarla de no ser lo suficientemente negra para representar al género, haciendo alusión al color de su piel, que era levemente más claro. Pese a ello, ella misma aseguraría en entrevistas que esto no la afectaba, pues consideraba que su música no tenía límites y ella cantaba lo que quería. Incluso existieron parodias que ridiculizaban su imagen y varias ocasiones fue abucheada en los escenarios, pero en medio de las burlas contaría con el apoyo de quien se convertiría en uno de sus amigos más cercanos, Michael Jackson, quien también pasó por críticas similares. Por suerte, esta visión por parte de su propia comunidad cambiaría cuando en 1991 interpretó el himno de los Estados Unidos en la final del Super Bowl, pues alargaría las notas de este y le dio toques de jazz y gospel a la canción, logrando una actuación histórica que se ganaría el corazón de todos los norteamericanos. Además, tras esto, en 1992, Whitney incursionaría en el cine con la película El guardaespaldas, que terminaría catapultando su fama, pues además del increíble éxito que consiguió con el tema principal del film, I Will Always Love You, su papel al lado de Kevin Costner fue muy significativo para la lucha contra el racismo, porque era un personaje que solían interpretar actrices blancas. Esto debido a que la historia mostraba una relación de amor interracial, la cual hacía que se dejara de lado todos los prejuicios al respecto. Ahora igualmente su vida privada se vería oscurecida por asuntos más personales, pues las revistas comenzarían a sacar titulares de sus relaciones con estrellas como el actor Eddie Murphy, el quarterback de fútbol americano Randall Cunningham o con Brad Johnson, siendo este último incluso considerado por la prensa como el gran amor de la cantante. Sin embargo, presuntamente ninguna de estas relaciones terminaría en buenos términos, y entre una y la otra conocería al rapero Bobby Brown, cuya fama alcanzaría su tope cuando la pareja anunció su matrimonio en 1992. Una unión que, aunque públicamente fue perfecta, uniendo a dos grandes figuras de la música afroamericana, quienes en menos de un año presentaría a su única hija, Bobby, al poco tiempo se convertiría en una pesadilla cuando Brown atrajo aún más a Whitney al consumo de sustancias, acercándola incluso a algunas mucho más fuertes a las que se hacía adicta. Así el alcohol también se convertiría en el detonante de una relación tóxica y destructiva, que llegaría al punto de descuidar a su pequeña, pues a pesar de que la cantante siempre la llevaba con ella a sus giras intentando protegerla del entorno de su padre, igualmente crecería en un ambiente hostil en el que inevitablemente las sustancias ilícitas y el alcohol pasaron a formar parte de su infancia, lo que se vería reflejado en su triste final después de sufrir la partida de su madre. Todo esto mientras Whitney continuó su éxito con bandas sonoras para películas que incluso protagonizó, como Esperando un respiro, La mujer del predicador, junto a Denzel Washington, y más tarde el musical para televisión Cinderella, con el que incluso recibiría una nominación al Emmy. Asimismo grabaría un dueto con Mariah Carey, titulado When You Believe, para la película animada El Príncipe de Egipto, con la que ganaron el Oscar a Mejor Canción en 1999. Y cuando volvió a lanzar un disco propio ese mismo año, My Love Is Your Love, retomaría los millones de ventas y ganaría su sexto Grammy por el sencillo It's Not Right But It's Okay, entregados en los 2000. Después, en el 2002, lanzaría el álbum Just Whitney, el cual debutaría en el puesto 9 de ventas de Billboard, un éxito que se vería opacado nuevamente por su vida privada, pues fue entonces cuando se revelaría que la cantante estaba siendo maltratada por su esposo, y para hacer frente a su carrera en medio de la violencia, continuaba refugiándose en las sustancias, incluso probando diferentes tipos, una adicción que ella misma reconocería. A su vez, esto le traería problemas con su asistente, manager y según muchos su amante, Robin Crawford, con quien mantenía relación desde su adolescencia cuando se volvieron inseparables. Entre todos los escándalos que protagonizaría para esas fechas,
saldría a la luz ese posible romance con Crawford, quien por su parte expresaba abiertamente sus preferencias por las mujeres. Ahora, una vez descubierto este romance, aunque siempre sintió miedo de cómo esto afectaría su imagen ante su familia, debido a su estricta educación religiosa, lo que terminó realmente afectándola fue cuando Crawford le dio un ultimátum intentando rescatarla de las manos de Brown y le pidió que escogiera entre ella y su esposo. Pero a pesar del maltrato, la cantante prefirió quedarse con el padre de su hija y rompería toda relación con quien había sido su mejor amiga durante más de 20 años. Curiosamente, cuando ella lo despidió, sería él quien le demandaría por $100 millones por una venta de acciones de una empresa que le había creado, asegurando además, como su representante nunca recibió nada. Cierto o no, el pleito se mantendría hasta el 2003, pero en medio de la disputa esta fallecería. Y aunque sus últimos días ella logró despedirse y de alguna forma perdonarlo, no asistió a su funeral para no generar más polémica con su imagen. Durante un tiempo intentó desintoxicarse, pero no lograba superar los meses de rehabilitación y seguía recayendo. Entre el 2003 y el 2005, estuvo un poco ausente de la vida pública, aunque continuó lanzando sencillos, pero no fue hasta septiembre de 2006 que reaparecería junto a su antiguo representante Cliff Davis, confirmándose además su separación de Brown, la cual culminó con el divorcio en abril de 2007, obteniendo ella la custodia de su hija. Tras esto no sería hasta el 2009 que lanzaría un nuevo álbum, I Look to You, el cual significó un regreso triunfal a las listas, consiguiendo el número 1 con 300,000 copias vendidas en una semana y debutando en el primer lugar en países como Italia, Alemania y Suiza. Esto la llevaría a una gira mundial que culminaría en el 2010 en Finlandia, sin imaginar que estos se convertirían en sus últimos grandes proyectos de su discografía, pues aunque después se presentaría en escenarios como el de los American Music Awards e intentó retomar la actuación, en febrero de 2012 daría aquella última presentación apenas 2 días antes de dar su último respiro, aquel trágico 11 de febrero de 2012, cuando la industria musical perdería a una de las artistas más importantes de la historia, cuyo legado iría más allá de su poderosa voz y carisma, inspirando a toda una generación de artistas que, al igual que ella, comenzarían a romper las barreras raciales en la industria, manteniéndose gracias a esto como un ícono no solo musical, sino también cultural, ganándose el corazón de millones de personas que todavía la escuchan en todo el mundo y recuerdan constantemente su imborrable huella.